Estamos de vuelta en el noticiero por Punto Cero Radio y te cuento que recién estuvimos escuchando los informes de nuestros compañeros Alejandro Nava sobre economía y de Sergio Ceneri sobre la realidad turística, el contexto turístico. Así que, bueno, sabes que te traemos un poco de todo en este encuentro semanal para mantenerte actualizado. Y ahora vamos a recibir a dos de nuestras columnistas que ya están acá en el estudio, Victoria López y Valentina Cudero, que nos van a traer noticias del mundo de la música, del espectáculo. ¿Es así? Así es. Bienvenidas, chicas. En primer lugar, la vamos a escuchar a Victoria. Un gusto, Victoria. Todo el tiempo es tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como saben, normalmente nosotras mandamos el contenido desde casa. Hoy podemos estar acá, por suerte. Me encanta. Nos hemos conocido personalmente. Esto se los cuento para nuestra audiencia. Para mí es la primera vez que le veo la cara a las chicas y puedo decir, hola, ¿qué tal? Nos abrazamos, nos dimos un beso. Así que vamos a compartir una etapa de noticiero en común. Bárbaro. Yo recontenta. Buenísimo, estamos todos igual entonces. Dale, vamos. Hay que poner la mejor energía. Bueno, como saben, yo normalmente me gusta traer efemérides musicales, algo que haya ocurrido en el mundo de la música un día como hoy. Hoy es 29 de mayo y traje una efeméride que no es muy convencional que digamos, pero investigando me gustó muchísimo el tema. Y creo que podemos también hablar un poquito de esto en lo que sucede hoy en día en la música urbana contemporánea. No convencional, eso ya me gustó. No salimos de lo tradicional. Exactamente, no es ningún álbum, no es ninguna canción, ninguna aniversario. Va de vuelta, nadie lo notó. Vengo a hablar de Madonna hoy. Madonna. Polémica Madonna. Uy, sí, lo sé. Muy polémica. Muy. ¿Qué ha hecho en el último tiempo? Mira, en el último tiempo yo sé que sacó una colaboración con Sabrina Carpenter, que ha estado muy bonita, pero hoy vengo a hablar sobre algo que hizo en 1990. Ella estaba en su tour Blonde Ambition Tour en Toronto. Y cuando estaba cantando Like a Virgin, que sabemos que es un temazo, es un hitazo. Del año 84, de mi preadolescencia. Exactamente. Muchos años. Bueno, cuando ella está haciendo este número, hacía todo, por supuesto, una escenografía excelente, como toda artista. Como todos sus espectáculos. Exactamente. Pero acá había una polémica en lo que hacía, porque simulaba estar en una cama y era un escenario bastante sexual el que ella mostraba, ¿no? Pero en esta presentación en particular, en la ciudad de Toronto, lo que hace es simular que se toca a ella misma. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Las autoridades de la ciudad dicen... La prohibieron. Claro, no hagas esto porque te llevamos presa. Bueno, y ella dijo, yo lo veo igual. Exactamente. Yo soy Madonna. A mí no me van a sacar, pero por supuesto. Por suerte no le pasó nada a nuestra querida Madonna, no se la llevaron a ningún lado, pudo hacer el espectáculo igual. Yo me imagino que todos sus fans no lo hubieran permitido de ninguna manera. No. Eso hubiera sido una situación, pero que fuera de, que se iba ya de las manos. Claro. Incontrolable. Exactamente. Ella incluso después trató a Toronto como un estado fascista. Y como todo artista estadounidense, después ella reivindicó la libertad de expresión en Estados Unidos, que esto en Estados Unidos no puede ser así, porque acá sí es así. En Estados Unidos hay otras cosas. Hay otras cosas, pero bueno, palabras de Madonna. Yo creo que esto es muy importante, sobre todo hoy en día, cuando en la música urbana sucede tanto esto de que está un poco sexualizada la música, ¿no? Sobre todo con artistas femeninas. Y sabemos que si hablamos de Madonna, hablamos de una bisagra, creo yo. No por algo es la reina del pop. Yo creo que actuaciones así han dado lugar a que otros artistas también puedan mostrarse en el escenario. Sin duda. Y en aquel momento, por ejemplo, estaba Prince, que hacía en el escenario, simulaba una orgía, por ejemplo, o los Red Hot Chili Peppers. Los 80 y principios de los 90 también fueron muy sexuales para la música. Fue de romper muchos paradigmas. Exactamente. Así que, bueno, un 29 de mayo, pero de 1990 sucedía esto exactamente. Yo te escuchaba mientras contabas esta
esta situación no convencional. Ajá. Yo decía hace 36 años y todavía en algunos contextos sigue llamando la atención este tipo de presentaciones, de artistas, de performances, y digo, todavía estamos bastante retrógrados. Exactamente. Sí, porque mismo el otro día, bueno, ahora después Valen tal vez tenga un poquito de información, pero yo sé que se viene tocando bastante, ¿no? Sobre todo con artistas como la Valga la Joaquín. redundancia, Madonna se Claro. toca y el tema se sigue tocando. Y el tema se sigue tocando, tal cual. Artistas como la Joaquín, como Six Sex, que hablan bastante acerca de la sexualización en la música. Yo creo que es algo que sucede mucho hasta el día de hoy. Incluso Sabrina Carpenter también, cuando hace coreografías en el escenario o lo que sea, siempre mete alguna insinuación. Y hasta el día de hoy sigue siendo polémico. Acá, bueno, cada uno tendrá su opinión al respecto, si se siente cómodo, si no se siente cómodo. Pero bueno, yo sí creo que Madonna, porque siempre, el otro día leí algo, decían, ¿quién fue la mujer pop que pudo cambiar la música? Y ponían a un montón, ponían a Madonna, ponían a Lady Gaga, ponían a, no sé, a Beyoncé, a un montón. Pero yo creo que como Madonna no hay otra. Y como la primera, Sí. la primera gran que movió todos los... Movió el piso, creo yo. Para mí es un ícono porque, bueno, yo te decía, fue parte de mi primera adolescencia. Yo siempre me escuché mucha música, pero en esa etapa de rebeldía en la que... y yo iba a un colegio de monjas, imagínate, así que era como que yo no encajaba ahí. Así que bueno, todo lo alusivo a Madonna, aunque a mí me gustaba otro estilo de música, pero Madonna era... Y sí, ya con Like a Prayer. Es, claro. ¿Me entendés? Así que, bueno, me pareció que era interesante traer este tema el día de hoy, un poco salir del molde y hablar de cosas que por ahí siguen siendo un poco más tabú. Me gusta. Así que, bueno, por un lado tengo eso y por el otro también quería repasar eventos musicales para este fin de semana aquí en la ciudad de Buenos Aires. Por favor, me gusta. El sábado, es decir, mañana a las 4 de la tarde en Costanera Norte, se va a realizar la primera edición aquí en Cava de Baterías a la Plaza. ¡Wow! Ese evento es fabuloso. Es muy y bueno. acá en Costanera. Ajá, en Costanera Norte. Bien. Reúne a más de 200 bateristas que mismo son de varios grupos conocidos, por ejemplo, de Soda, de Divididos. Vienen un montón de bateristas que vienen de bandas que son muy importantes aquí en Argentina, pero también pueden ir bateristas así como vos y yo, gente acá común. No únicamente reúne íconos, yo como baterista no me postulo. Para mí los bateristas son una raza superior. Yo siempre digo, bajaron de una nave, se sentaron en la banqueta y empezaron a tocar. Sí. La disociación que tienen, yo no la puedo lograr jamás. Así que para mí están reverenciados los bateristas. Pero totalmente, sí, tal cual. Incluso tiene una inscripción gratuita para todo aquel batero que quiera anotarse, es a través del Instagram de Baterías a la Plaza. Ahí directamente se entran a ese perfil y se completan el formulario. Tal cual. Perfecto. Así es. Así que yo creo que es un espectáculo bueno para aprovechar para toda la familia. Repito, es con entrada libre y gratuita. ¿A qué hora aproximadamente? A las 4 empieza. A las 4 de la tarde, o sea que hay que ir temprano para asegurar un lugar. Claro, dura alrededor de 40 minutos y se pasan más o menos entre 8 y 9 canciones. Perfecto, ojalá que lo transmitan en alguna plataforma porque está copado verlo. Es muy lindo, la verdad que sí. Está muy copado verlo. Y como decís vos, poder apreciar el arte que hace un baterista está a otro nivel. Ay, sí, a mí me encanta cuando veo un recital focalizarme en la performance de los diferentes músicos. No me quedo solamente con él o la cantante, porque creo que todos tienen su estilo, todos le suman y... Bueno, no me voy a extender porque si no le voy a sacar el tiempo a Valen y a Victoria, así que no quiero. Bueno, y por último, lo último que tenemos acá. Vamos. Este fin de semana también concluyen los 4 Vélez de Airbag. La semana pasada se presentaron, tuvieron incluso de invitado a un ex Guns N' Roses, a Gilby Clarke. Es un show que dura, yo lo fui a ver. Hacen un show, la verdad, excelente, que vale bastante la pena para todo aquel que quiera.
Para el sábado están agotadas las entradas, para el Te domingo modifico todavía hay. algo. Decime. Que no valga la pena, que valga mucha, mucha alegría y mucho disfrute. Totalmente. Ahí está. Muy bien. Gracias por la corrección. No quiero corregir a nadie. Es simplemente un detallecito. Si las cosas valen la pena, mejor no. Que valgan disfrute, alegría, mucha energía, muchas ganas y me anoto. Ya veo que tengo acá una compañera para futuro poder ir a recitales y eso me gusta. Muy bien, contá conmigo. Dale, Vicky, dale. Así que bueno, para el domingo hay algunas entraditas todavía, todo aquel que quiera ir un poquito. Y para los que dicen que el rock está muerto, Jamás. con estas dos cosas que te traje ya te das cuenta que este fin de semana sigue plagado de rock. Jamás. ¿Quién dijo que el rock está muerto? No. Ignorantes lo dicen. No va. No va. Mira, la semana pasada fue el Argentina Metal Fest y como el año anterior me sorprendió la cantidad de familias con chicos chiquitos de 7 años, a lo mejor, y se sabían los temas, pero a mí me emociona eso. Es A mí, hermoso. lo maman, obviamente, porque lo escuchan en la casa, pero eso a mí me encanta. Y Así sí. que no estará muerto jamás. Jamás. Muchísimas gracias, Vicky. A vos. Y ahora está Valen, Sí. Valen Cudero, que nos trae el tema de... Seguimos con la música y me Sí, encanta. Vinculando, bueno, hola, ¿qué tal? Hola Valen, bienvenidísima. Gracias. Bueno, vinculando a lo que dijo Vicky, yo también voy a hablar de música. Se dio la edición número 28 de los premios Gardel, que son los premios más importantes de la música argentina. Así es. Se llevó a cabo este martes que pasó, el 26 de mayo, en el Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires, donde reunió a muchos artistas, compositores del país. Ujú. Algunos con más experiencia, otros más recientes, que quizás lanzaron un tema y se pegaron y bueno, los invitaron a los premios o están nominados. Son las promesas. Claro. Pero bueno, ahora voy a hablar de los momentos más destacados para mí de la noche. Primero, en el top 1, para mí, Lali, que ganó como mejor álbum pop. Y cuando subió a recibir el premio, dio un discurso muy fuerte que dijo: a veces nos hacen creer que decir lo que pensamos o hacer lo que sentimos puede alejarnos del público, puede costarnos caros, pero este álbum me enseñó todo lo contrario. Ahí yo siento que claramente le tiró un palito a la gente que dice, cuando ella hablaba de política, Sí. que la gente decía, bueno, nadie va a escuchar más a Lali, o ese público que ella siempre tuvo, como que la iba a dejar de lado. Perdón, hago una acotación. Sí. Te escuchaba con esta frase que ella dijo. Es una Madonna argentina. Sí. Podría decirse. Ella va y patea el tablero y me encanta. Dijo. Sí, dice lo que piensa y... Es muy auténtica, Lali. Sí. Totalmente. Muy auténtica. Totalmente, me parece fantástico. Que bueno, sí, yo soy artista, pero también pienso de esta manera. Y no voy a callarme porque me digan que esto me puede resultar en o no es tan positivo. Así que, bárbaro, genial que lo trajiste. Sí. Valen, muchas gracias. Sí. También, bueno, agregar de que hay que recordar que el 6 y 7 de junio, la semana que viene, son los primeros River de Lali. Y bueno, y también a full. sí, demostró mucha emoción. También en sus redes sociales estuvo subiendo muchos videos de los ensayos, así que se viene preparando mucho. Y bueno, lo mencionó cuando también fue a recibir el premio. También el outfit que tenía puesto Lali, a mí me encantó. Fue como medio cowboy. ¿Es el que estamos viendo en sí, pantalla? Ese. Hermosa. Es como su onda. Es literalmente su onda. Yo creo que ella se ponga lo que se ponga, Sí. tiene estilo para llevar lo que sea, el Sí, outfit sí. que sea. Sí. Pero bueno, a mí en lo personal como que fue re lindo le quedaba. Después también un momento icónico de la noche fue el de Marilina Bertoldi, Ujú. que es una cantante y compositora del rock argentino, en el que llevó un sombrero gigante que tenía pelos colgando, pelos negros, y claro, no se le veía la cara. Claro, para quien pueda, quien nos esté sintonizando por Twitch, está la foto en pantalla. Sí, a mí me sorprende porque es un look tan extraño Sí. que me Sí, resulta sí. asociarlo a ella, a Sí. Marilina. Y bueno, y contó en una entrevista que dijo que le gustaba esa idea, como que le surgió esa idea de usar ese sombrero para que no la reconozcan y como que se imaginen quién podía ser
Y bueno, hasta que no se sacaba el sombrero, nadie iba a saber quién era. Un poco incómodo para la gente que estuviera atrás de ella, ubicada en el teatro. Medio molesto, diría yo. Me recordaba un poquito así a mí, así a la cantante Sia. Me Sí, recordaba un es poco a verdad. ella el look. Sí, sí, sí. Y bueno, yo siento que fue icónica, llamó mucho la atención, se llevó todas las miradas. Y Un sí. montón de medios estaban hablando de No ella. querés que hablen de vos, no querés que te reconozcan, pero en realidad estás buscando Claro. eso. Sí, sí. Y bueno, y el ganador del Gardel de Oro fue Milo J, que estuvo nominado 18 veces ¡Upa! y ganó 13, y el número 14 fue el de Oro. Ganó un Impresionante, montón. arrasó. Sí. Bueno, un cantante que fusiona el rap y el trap con elementos tradicionales y acústicos y bueno, y tiene su público que dice que le da su identidad a las canciones. Así que bueno, yo creo que se lo merecía. A mí, yo la verdad que no lo escucho, pero bueno, estuve viendo comentarios y todo y la gente está de acuerdo también. Tiene de que muchos sea- seguidores, es una Sí. música que gusta. A mí particularmente el trap y el rap no me llegan. Yo soy de una cultura mucho más rockera, más heavy metal, aunque no parezca, porque todo el mundo me dice no parece. Bueno, pero sí. Y no me llega, no me emociona. Pero reconozco que bueno, Claro. es la música que está en este momento. Sí, no, y aparte se hizo conocido desde muy chico, hace unos años, y bueno, ahí como que se ganó el público, y bueno, y la gente lo sigue hasta el día de hoy, hasta, bueno, ganó el Gardel de Oro. Sí, así que- hay que tener talento para poder Sí. llevarse tantos premios. Sí. Así que, Sí, sí. bueno, fantástico. ¿Algo más que nos quieran comentar o algo que nos quieran adelantar de la semana próxima? No, yo por lo que sé, como para sumar un poquito más a lo que contaba Valen de Milo J, yo sé que este último álbum que hizo mezclaba también un poco la cultura folclórica. Sí. La verdad no lo escuché el álbum, pero sí sé que le llegó mucho a bastante gente grande. Tengo una profesora que lo ama. Yo cada vez que veo algo de Milo J me acuerdo de ella. Y claro, vos decís, la profe escucha a Milo J. ¿Profesora de qué materia? Taller y seminario de escritura de la Universidad Nacional de Quilmes. Ah, mira. Y viste, y vos la ves y no parece, porque es raro ver a una persona más grande que escuche Claro. trap o que escuche rap, pero sí sé que con todo este mix folclórico que metió Milo J, sí sé que llegó a más generaciones y creo que es lindo, como hablábamos recién, creo que es lindo cuando la música puede hacer eso. Sin duda, Sí. sin duda. Sí, sí. Chicas, me encantó recibirlas en el estudio. Vengan seguido. Si no- Cuando podamos, sí. Dale, sí, sí. Aparte los temas están copados y también está bueno tener el arte que nos nutre, la música que nos gusta, la música que podemos ir descubriendo. Así que bienvenidas. Cuando Bueno. gusten, están las puertas del Dale. estudio, están abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora a las notas de contexto turístico de Sergio Ceneri. ¿Qué tal? Buen día para todos, buen día para todo el público de Punto Cero, para toda la gente que está ahí en el estudio. Bueno, arrancamos con lo que tiene que ver con Medio Oriente y la reactivación del conflicto entre Israel y el Líbano, sobre todo con el grupo paramilitar de Hezbollah en el sur, en la franja sur del Líbano, que en las últimas semanas se ha reactivado y sobre todo esta semana donde el primer mandatario, Benjamín Netanyahu, informó de una gran ofensiva sobre el sur del Líbano. Esto ha traído como saldo una gran cantidad de muertos, una gran cantidad de destrucción de infraestructura, de edificios en zonas residenciales como la ciudad de Tiro, una de las ciudades más grandes que tiene el Líbano, y que en las últimas horas se ha visto presionada para abandonar y dejar y evacuar toda la ciudad.
al principio del conflicto, el ejército israelí avisaba que por sectores se tenía que desalojar o se tenía que evacuar a ciertas áreas residenciales, a ciertas áreas donde, por ejemplo, se encontraban los campos de refugiados de palestinos en esa zona sur. Y en los últimos días, ahora la evacuación que se ha solicitado es masiva, donde alrededor de más de 300.000 personas deberían desalojar toda esa ciudad, lo que también esto traería grandes consecuencias a las que ya tiene el Líbano, sobre todo en el sector de Beirut, donde muchos residentes que estaban en el sur han sido desalojados para irse hacia esas zonas. De hecho, se habla de una crisis humanitaria muy grande y que mucha gente está viviendo en las calles, en carpas de campaña, en la vía pública, y esto trae trae grandes consecuencias, sobre todo en la salud y en el crecimiento también de un montón de otras problemáticas que tiene el Líbano. Entonces, el grupo terrorista o el grupo paramilitar de Hezbollah lo que ha hecho en estos últimos tiempos ha sido atacar un gran número de posiciones del ejército israelí. Esto, al parecer, habría acabado un poco con la paciencia del gobierno de Israel, diciendo que, bueno, obviamente no tiene forma de, digamos, contrarrestar esto, porque los ataques de Hezbollah han sido de manera con esta tecnología de los drones. Entonces, los ataques han sido muy puntuales, son muy específicos y todo el tiempo están destruyendo no solo tanques, sino también un montón de otros vehículos y sobre todo atacando a soldados. Hay una gran cantidad de bajas en el ejército israelí, lo que también hace pensar de que obviamente en los medios no se ha hablado mucho de esto, y hace pensar de que digamos, las bajas han sido significativas, porque todo el tiempo hemos estado viendo videos de cómo se atacaban con drones a los distintos puntos donde estaba el ejército israelí en la zona sur. Por eso el día miércoles de esta semana hubo grandes ataques sobre la ciudad de Tiro. Hemos visto cómo se atacaban desde el aire con la Fuerza Aérea israelí sobre distintas zonas, sobre todo residenciales esta vez, donde supuestamente apuntaban a escondites o búnkers de Hezbollah, pero bueno, lo que hemos visto han sido ataques sobre todo a lugares civiles y no así como militares de Hezbollah. Por su parte, el presidente Michel Aoun sigue tratando de generar acuerdos con el gobierno de Israel en Estados Unidos, pero también ha pedido que se detenga estos ataques porque es una manera difícil de negociar. Por su parte, el gobierno libanés no puede de alguna manera avanzar en las negociaciones porque también está poniendo como unas trabas internamente, y el conflicto parece ser que vuelve a recrudecerse y vuelve a aumentar la tensión. Esto también ha hecho que al mismo tiempo en la ciudad de Gaza los ataques por parte del ejército israelí han ido aumentando. Se ha visto muchos ataques donde todavía el grupo terrorista Hamas está gobernando la franja de Gaza, por lo que también el gobierno israelí ha decidido avanzar sobre gran parte de la franja de Gaza, desconociendo mucho de los acuerdos y de alto al fuego que se habían negociado en su momento. Así que veremos también cómo la comunidad internacional y cómo todos los países árabes que han intervenido toman esto que está sucediendo tanto en Gaza como en la zona sur del Líbano, ¿no? Porque recordemos que hay un alto al fuego de manera virtual, obviamente, porque esto no se cumple hace tiempo, y bueno, estaremos viendo cómo puede desarrollarse eso en los siguientes días. Obviamente también contarles que esta semana se había anunciado la baja de uno de los líderes de Hamas que está en la franja de Gaza, alguno de esos líderes que ha asumido el poder y el control del grupo de Hamas, pero bueno, obviamente el ejército israelí salió a decir que ya también lo había eliminado, y recordar que en la franja de Gaza, si bien se ha atacado mucho lo que es la infraestructura, obviamente casi el 90% de la ciudad está destruida, el grupo terrorista Hamas sigue estando en la franja de Gaza, sigue gobernando la franja de Gaza y sigue teniendo las armas. Así que luego de casi 3 años, un poquito más de la guerra,
los resultados no han sido muy alentadores y avanzados porque el grupo sigue estando con posesión de gran parte de la Franja de Gaza, y por el lado del sur del Líbano lo mismo, ¿no? Hezbollah, si bien ha sido bastante debilitado luego de muchas acciones que se han intervenido dentro del Líbano, está utilizando estas técnicas de drones como se utilizan en Rusia y en Ucrania para atacar al ejército israelí. Así que bueno, amigos, esto ha sido un poco el panorama de lo que está pasando en la guerra en esas zonas, y bueno, obviamente vamos a tener novedades en las próximas semanas de cómo podría de alguna manera o seguir aumentando la tensión en estos dos lugares, o de alguna manera tratar de llegar a algún acuerdo leve como para bajar un poco más lo que es la avanzada sobre estos territorios. Así que bueno, espero que estén muy bien, que tengan un gran fin de semana y estamos al habla. Un gran abrazo. España registra 115.000 millones de euros en gasto turístico internacional. De acuerdo con una reciente investigación de impacto económico, el país se consolida como el principal destino europeo en gasto turístico y supera el promedio global en el valor del gasto de visitantes internacionales. Para 2026 se prevé que el gasto de visitantes internacionales en España aumente aún más hasta alcanzar los 121.000 millones de euros. La huelga general del 3 de junio amenaza con paralizar el sector turístico en Portugal. Portugal se prepara para una huelga general el próximo 3 de junio que amenaza con provocar importantes alteraciones en el transporte y en la operativa turística del país, en un momento clave para el arranque de la temporada alta. El paro convocado por la Confederación General de Trabajadores Portugueses afectará especialmente a aeropuertos, aerolíneas y redes de movilidad urbana, sectores fundamentales para la llegada y el desplazamiento de turistas. Collado, República Dominicana necesita un estadio moderno que convierta el béisbol en una experiencia turística. El ministro de Turismo David Collado aseguró que República Dominicana necesita un estadio moderno que permita convertir el béisbol en una experiencia familiar y turística similar a las que se viven en los escenarios deportivos de Estados Unidos. Además afirmó que si somos un país de béisbol, necesitamos un estadio que atraiga al público internacional y que se convierta en una zona de esparcimiento y recreación para todo público.